Santiago capítulo 1, versículo 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias. Gracias en esta mañana, que tenemos el privilegio de estar aquí, de despertarnos, Señor, de que nuestro corazón siga latiendo y estar con un propósito aún en esta tierra, Señor. Y llegar aquí y poder adorarte en la unidad del cuerpo de Cristo. Pero también, Señor, de traer enseñanza a nuestra vida, para que vayamos creciendo conforme a tu voluntad. Que seas tú obrando en nuestro corazón, en nuestra vida, para que seamos conformados a tu propósito, a tu imagen. Sigue hablando a nuestro corazón, sigue hablando a nuestra vida. Fortalece, Señor, aquellos momentos de debilidad en nuestra vida. Fortalécenos, Señor, en el hombre interior por la palabra. Sé tú en nosotros, abre nuestros oídos espirituales. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales para poder ver y para poder escuchar el propósito eterno que tienes para nosotros a través de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Las pruebas y las tentaciones no son lo mismo. No es lo mismo las pruebas y las tentaciones. Tenemos que comprender la diferencia entre una y otra. Unas son para bendición de nuestra vida, aunque parecen situaciones que, ¿por qué está pasando esto? Pero son conforme al propósito de Dios en nosotros. Pero las tentaciones son para mal en nuestra vida, porque nos seducen, nos atraen. Por tanto, quiero separar el mensaje del día de hoy en 4 partes. Primero, el propósito de las pruebas. ¿Cuál es el verdadero propósito? ¿Cuál es el propósito de las tentaciones? ¿Cómo soportar las pruebas y las tentaciones? Y el resultado de soportar las pruebas y las tentaciones. En nuestra vida como cristianos, cuando pasamos al ejército de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, va a comenzar una batalla, comenzamos una batalla en nuestra vida. De tal manera que la palabra de Dios siempre nos está exhortando y animando a que permanezcamos firmes en la fe, a que permanezcamos firmes en su propósito, firmes en su voluntad. Cuando hablamos de soportar, esta palabra significa aguantar la carga. Es decir, es una persona que se le pone encima una carga y se mantiene firme, permanece quieto sin cambiar su carácter. Nuevamente digo, soportar es una palabra que refiere a una persona que se le pone una carga pesada encima y permanece quieto sin cambiar su carácter.
Dios ha puesto en nosotros el Espíritu Santo o su Espíritu Santo de tal manera que cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tentaciones, nosotros podamos soportar por el Espíritu Santo que está en nosotros. En nuestro tiempo, cuando estábamos sin Cristo, sin esperanza, éramos seducidos por la tentación y hacíamos lo que por naturaleza hace el hombre caído. Pero cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo nos fortalece en nuestras debilidades. Y cuando entendemos el propósito de una prueba en nuestra vida, podemos salir avances en el propósito de Dios para nuestra vida. Y quiero comenzar con el punto número 1, que es el propósito de las pruebas. Todos, absolutamente todos, todo creyente, todo cristiano, vamos a pasar por pruebas. Todos nosotros, diversas situaciones, algunas sencillas, algunas no tan sencillas. Quizás muchas de ellas difíciles que ponen a prueba nuestra fe, que nos retan y nos dicen, hoy, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy pasando por esta condición? Puede ser extremadamente difíciles. Quizás nos hagan llorar y lloremos por la situación en la que estamos pasando. La iglesia primitiva pasaba por circunstancias difíciles, de tal manera que su vida era probada en gran manera, o su fe era probada en gran manera, porque padecían persecución y los obligaban a aquellos que atrapaban y que encarcelaban a negar su fe. Pero muchos de ellos no negaban su fe, sino que reconocían en público, aunque esto les causara la muerte, reconocer que Jesús era su Señor y su Salvador, y que no le iban a negar. Quizás hoy en nuestro tiempo, en nuestra ciudad, aquí donde estamos nosotros, no pasamos por esas circunstancias, pero hay lugares en otros países, inclusive en nuestro propio país, que padecen persecución, que son expulsados de sus propias comunidades. Hay situaciones muy difíciles en nuestra vida, pero la diferencia entre una prueba y una tentación es que la prueba siempre trae un beneficio al creyente. Dice, oye, a pesar de la situación, a pesar de lo que estoy pasando, lo que está agobiando mi corazón, está agobiando mi vida, trae algo bueno para mi vida. Toda prueba en nuestra vida va a traer un beneficio a nosotros. Nos va a ayudar a crecer. Como dice aquella frase célebre, después de la tormenta viene la calma. Dios quiere moldear nuestro carácter. Dios quiere que nos parezcamos más a Él. Por eso vienen situaciones difíciles. Él está transformando nuestro corazón, transformando nuestra vida. De tal manera que si yo requiero de paciencia, Dios va hacer que suceda algo en nuestra vida, o va a haber circunstancias en nuestra vida para ver y analizar mi carácter, si está siendo transformado o necesita ser transformado. Dios está obrando, decíamos ahorita, aunque yo no lo pueda ver o no pueda ver, Dios está obrando y Dios sigue obrando, y cualquier circunstancia difícil en nuestra vida es para moldearnos, para transformarnos, pero sobre todo para que Él sea glorificado en nosotros y nosotros podamos depender plenamente de Él. Cuando hablamos de paciencia, tenemos que ver las Escrituras y ver la paciencia de Job, ver la historia de Job. Aún Santiago menciona la vida de Job. En Santiago 5:11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Han oído de la paciencia de Job? ¿Y han visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aún en las circunstancias y en la prueba de Job, Dios estaba siendo glorificado en su compasión y en su misericordia.
Todos conocemos la historia de Job, o quizás algunos no hemos escuchado la historia de Job. Un hombre íntegro, dice la palabra de Dios, temeroso de Dios. Desde los primeros versículos establece la vida de Job. Íntegro, temeroso, recto delante de Dios. Era un hombre que cuando sus hijos se iban y hacían su fiesta allá con los jóvenes, Job de mañana todos los días se levantaba y sacrificaba un cordero por cada uno de sus hijos, diciendo él: no haya sido que mis hijos hayan pecado contra Dios. Él mediaba para con sus hijos, oraba por sus hijos. Un hombre íntegro, pero que le fue quitado todo. Le fue quitado absolutamente todo. Todas sus posesiones, todas sus riquezas, todos sus hijos perecieron. Aún su propia esposa lo maldijo. Y sus amigos, aquellos que decían ser sus amigos, lo condenaban y lo criticaban. Un hombre que padeció que a través de ese padecer Dios lo quería llevar a otro nivel. Alguien un día me dijo a mí: Dios te quiere llevar a otro nivel. ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios me quiere llevar a otro nivel cuando estoy en estas circunstancias? Pero cuando comprendes el propósito de Dios y lo que Dios está haciendo y cómo Dios está obrando en tu vida y te lleva a otro nivel. ¿Cuántas veces en nuestra vida no hemos reaccionado de manera diferente a lo que hacíamos en el pasado? Porque Dios está obrando en nuestro corazón y en nuestra vida. Podemos ver al final de la vida de Job, cuando él entendió y comprendió lo que Dios estaba haciendo, la lección que Dios le estaba poniendo a Job. Y al final él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué tremendo la vida de Job. Cuando estamos padeciendo quizás alguna circunstancia, nos quedamos cortos en la vida de Job. Cortos, pero al final Dios le restituyó absolutamente todo y mucho más, porque entendió el propósito de Dios. Aún en su necesidad, en su problema, no renegó de Dios, se mantuvo firme. Las pruebas de nuestra fe no son fáciles. No son fáciles. Quizás nos hagan sufrir, nos hagan llorar. Pero debe ser en nuestra vida algo que nos lleve a conocer más a Dios. De no renegar de Él, sino entender cuál es tu propósito en lo que yo estoy padeciendo. Al final de todo esto, nosotros estamos en un periodo de tiempo corto aquí en la tierra. 70, 80 años los más fuertes, dice la palabra. Pero es una eternidad en el cielo, es una eternidad en su gloria. Es como un día de campo que estamos pasando nosotros aquí en la tierra, porque nuestra ciudadanía no está aquí en este lugar, en esta tierra, no es aquí, es en los cielos. Cuando Pablo les hablaba a los corintios, ahí en 2 Corintios 4:16, dice: por tanto, me gusta cuando leo esta palabra, cuando dice por tanto, se refiere a todo lo que ha venido hablando anteriormente. Y lo que venía hablando viene de un contexto de lo que él estaba padeciendo, de lo que ellos estaban padeciendo. Pero él decía: atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, mas no desamparados, derribados,
pero no destruidos. Él estaba hablando y diciendo la posición que ellos tenían de que eran perseguidos, de que eran maltratados, de que eran golpeados, de que habían recibido latigazos, 39 más 1 decía Pablo, pero por causa de Cristo. Y dice el texto, por tanto, por lo que habíamos comentado anteriormente, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Aunque nos vamos haciendo viejos, aunque quizás nos vayamos enfermando, aunque quizás padezcamos algunas enfermedades, no obstante el interior se renueva en día en día. Y qué hermoso esta parte dice, porque esta leve tribulación momentánea es un periodo corto de tiempo la prueba. No es una prueba que perdure por toda la vida. Porque en la eternidad no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. No habrá angustia, no habrá desesperación. Estaremos glorificándole a Él, exaltándole a Él. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente peso de gloria. Entre más pasan los días, cuando decimos cumplimos un año más, es un año menos en nuestra vida. Es un año menos en nuestro caminar. Se acerca el tiempo de nuestra partida para con el Señor. Cada día vamos más y más con la intención de verle cara a cara, de encontrarnos con nuestro Señor. Por eso lo que estemos pasando, lo que esté sucediendo en nuestra vida no se compara con la gloria venidera que tenemos. En la eternidad estaremos con Él. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Puesto nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, ahí debe estar nuestra mirada, no en lo que me está aconteciendo, no en lo que me está sucediendo, sino en lo que tengo eterno en Él, en lo que Él me prometió a mí por su gracia, por su amor, por su bondad y su misericordia en nosotros. Esta leve tribulación momentánea es un corto periodo de nuestra prueba. Dios está obrando en nosotros. Dice en ese pasaje también, porque todas estas cosas las padecemos por amor a ustedes. Pablo no le importaba lo que estaba sucediendo. La tribulación, la persecución, el encarcelamiento, los golpes que recibía. Él decía, todo vale la pena por causa de ustedes, por causa de que ustedes conozcan a Cristo. Mis amados, la gracia de Dios es sobre nosotros. Las pruebas hacen brillar nuestra fe en Él. Si usted analiza su vida, no es la misma cuando no conocía a Cristo. No es la misma que hace años atrás. No es la misma al día de hoy en comparación con otro tiempo atrás. Alguien dijo una vez, oye, no le respondí como le habría respondido antes. Ahora Cristo ha transformado mi vida, ha cambiado mi vida. Él está obrando en nosotros. Los pequeños detalles que aún nos prueban nuestra vida, prueban nuestro carácter, prueban nuestra paciencia. Dios debe glorificarse a través de eso y decir, Dios, estás cambiando mi vida, tu nombre se ha exaltado. Pablo le decía a los colosenses, porque quiero que sepan cuál grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones. Él se sentía privilegiado de sufrir, de padecer por causa de Cristo, porque el evangelio estaba siendo predicado y el evangelio estaba haciendo efecto en la vida de la iglesia antigua. Y él dice, los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados.
Y esta palabra es para nosotros el día de hoy. No hemos visto su rostro, pero lo que Dios permitió que escribiera por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, nos alienta a nosotros a permanecer firmes en la fe, cualquiera que sea la circunstancia, sabiendo que Dios está produciendo en nosotros un peso eterno de gloria en nosotros. Va transformando nuestro corazón, va transformando nuestra manera de pensar, va transformando nuestro carácter, nuestra vida. Eso es lo que produce en nosotros. Va obrando Dios en nuestra vida. Todas las pruebas, todas las situaciones difíciles que pasemos en nuestra vida, tiene que llevarnos a crecer, a subir un escalón en la fe, o 2 y 3, para cuando estemos delante de Él, le veamos cara a cara en su presencia. Dios va transformando nuestra vida. El propósito de las pruebas es para bien de nosotros. Y todo cristiano va a padecer, todo cristiano vamos a padecer mientras estemos en esta tierra, por causa del Evangelio, por causa de nuestra fe, por causa de ser fieles a Él. Alguien puede perder su trabajo por ser fiel a Dios, porque alguien le dijo, oye, haz este movimiento. No puedo hacerlo. Y pierde por causa de su fe. Padecemos por causa de Cristo. Y quizás Dios hable a su corazón en lo que usted esté padeciendo en este momento, pero quiero decirle que camine, que siga adelante, que Dios está obrando en su corazón, que aunque no lo entendamos, Dios está obrando en nuestra vida, para que Él sea glorificado. Número 2, el propósito de la tentación. Las tentaciones son negativas, tienen que ver con un acto del enemigo para apartarnos, para engañarnos del propósito de Dios. Primera de Pedro dice, capítulo 5, versículo 8 y 9 dice, sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. El creyente va a ser tentado. Nosotros vamos a ser tentados. Tenemos 3 enemigos: el diablo, el mundo y la carne. Son los enemigos del creyente, y todo eso nos va a seducir a la tentación, porque el propósito es apartarnos de Dios, separarnos de Dios, que no cumplamos su voluntad, que no cumplamos su propósito. Les voy a pedir tantita agua, ¿sí? Esta semana he andado con la garganta muy cerrada y gracias a Dios ahorita ya estoy un poquito mejor, pero bueno, gracias, hija. Gracias, hija. Entonces tenemos 3 enemigos: el diablo, el mundo y la carne. Ahora, no siempre el diablo tiene que ver en nuestra tentación. No siempre tiene que ver él. Nuestros deseos también. Claro que el diablo utiliza el mundo, las cosas que hay en el mundo, para seducirnos. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Su propia concupiscencia. Cuando hablamos de esta palabra, significa desear intensamente. Desear intensamente. Se refiere a los deseos carnales y pecaminosos del hombre. Eso es concupiscencia, que van en contra de la naturaleza de Dios. Es una fuerza que proviene del hombre, del interior, y le hace rebelarse contra Dios. Todos nosotros luchamos con nuestros pensamientos. Luchamos
con los deseos de la carne, luchamos con las tentaciones que tiene este mundo. Todos, absolutamente todos. Los enemigos siempre están seduciendo, siempre están ahí. Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pero al final dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo que me libró de este cuerpo de muerte. Cristo nos libró de la condenación del pecado, de las consecuencias del pecado, de la muerte eterna en Cristo Jesús. En el versículo 15 de ahí de Santiago dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Hace una similitud entre una mujer que concibe. Cuando ella concibe, entonces el niño empieza a desarrollarse, empieza a crecer, de tal manera que viene el alumbramiento. Así es el pecado. El pecado puede estar ahí en el corazón del hombre, y tarde o temprano, ¡pum!, sale a la luz. Por eso nuestra vida tiene que estar rendido a Él. Vamos a ser seducidos en todo el tiempo. Y cuando hablamos de esta parte que produce muerte, estamos hablando de que el cristiano se convierte en una vida estéril. Se estanca y va hacia atrás. Pero Dios quiere seguir obrando en nosotros. Nosotros vamos a ser probados, vamos a ser tentados en todo. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Él es nuestro gran Dios y Salvador, que nos ayuda en nuestra debilidad por el Espíritu Santo que está en nosotros. Porque es un momento, la tentación es un momento, y nos seduce y nos atrae. De tal manera que cuando cedemos a esa tentación, a ese deseo, provoca en nuestro corazón tristeza, y el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, ven a Cristo, ven a Él, y Él nos perdona. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que nos limpia de todos nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. El problema es que no todos quieren venir a Cristo. No todos quieren venir a Él, y nosotros venimos a Él. Va a haber luchas, va a haber tentaciones, pero nosotros tenemos que permanecer firmes en Él, siempre firmes. Punto número 3, ¿cómo soportar las pruebas y las tentaciones? Cuando hablamos de las pruebas, debemos de comprender que todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos nos habla de esto. A todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, a estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito en las pruebas, de conformarnos a la imagen de su Hijo, de parecernos más a Él. Deberíamos de preguntarnos en el momento de la prueba, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué necesito aprender de esta prueba? ¿Qué parte de mi vida necesita ser transformada y entender ese propósito? Y cuando tienes y entiendes ese propósito, subes un escalón en la fe, va madurando uno como creyente. Pero cuando yo me encierro en la prueba, en la dificultad, y no quiero salir de esa situación, va a venir una y otra vez la prueba para llevarme a más. Pero yo tengo que preguntarme, ¿qué necesito cambiar en mi vida? ¿Qué estás cambiando en mi corazón y en mi vida? Y muchas de esas pruebas nos vamos a dar cuenta que Dios ha transformado nuestro corazón. Porque si antes reaccionaba de una manera, ahora reacciono de otra manera, obrando Dios por el Espíritu Santo en nuestra vida.
¿Cómo soportar las pruebas y las tentaciones? Depender de la palabra de Dios. Depender, de disfrutar la palabra, de leer la palabra, de saber lo que Dios está hablando a mi corazón a través de lo que yo estoy leyendo. Si no leo la palabra, créame, es más fácil ceder a la tentación, es más fácil claudicar en las pruebas. Muchos que vienen a Cristo, cuando empiezan los momentos de dificultad, cuando tienen que decidir entre seguir a Cristo o seguir las cosas de la vida, muchos retroceden porque hay pruebas, hay dificultades, hay luchas que hay que vencer y no queremos correr el riesgo. Pero nosotros, los que hemos creído en Él, permanecemos firmes y disfrutamos de su palabra. Mismo Jesús respondió cuando fue tentado. Si alguien fue tentado en todo, fue Jesús. Si alguien fue probado en todo, fue Jesús. Que en el momento, horas antes de su crucifixión, le decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Es decir, si quieres, pasa de mí este sufrimiento. Si quieres, si hay otra solución, pasa de mí este momento. Pero Él dice: pero no se haga como yo, sino tu voluntad. Qué hermoso corazón, qué hermosa enseñanza para nuestra vida, de que cuando estamos en una dificultad, venimos a Él. Mi agua, hijo, ¿sí trae? Ándale. Bueno, me tomé tantita, pero está bien, no pasa nada. Muy bien. Discúlpenme tantito mi voz. De hecho, el jueves tenía cerrada la voz, tenía cerrada la voz. El viernes poquito se me destapó y ahorita ya estoy mucho mejor, mucho mejor. Entonces, Jesús, gracias, hijo, gracias. Bueno, lo voy a poner aquí, a ver si no lo tiro más al rato. Muy bien, retomo. Mismo Jesús, en medio de la prueba, de su sufrimiento, Él dijo: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y esa debería ser nuestra oración cuando estamos pasando por momentos difíciles: ir a sus pies, ir delante de Él y decirle: Señor, haz tu voluntad en mí, cumple tu propósito en mí. No entiendo lo que está pasando, no comprendo lo que está sucediendo, pero que se haga tu voluntad. ¿Cuántas veces en nuestra vida no comprendemos lo que estamos pasando, lo que está sucediendo en nosotros, pero al final del tiempo, pasan los años, 5, 10 años, entendemos por qué Dios está obrando de esa manera en nuestra vida en ese tiempo? Él tiene toda la visión de nuestra vida, toda, absolutamente toda. Tiene contados nuestros días. Él sabe, y Él sabía cuando íbamos a nacer, y Él sabe el tiempo de nuestra partida, exactamente, ni un segundo más ni un segundo menos. Él conoce y Él sabe, y Él va viendo, Él ve nuestro objetivo. Nosotros quizás no lo entendemos, no lo comprendemos, pero Dios va diciendo: necesita ser transformado, necesita ser cambiado. Y vienen las pruebas, vienen las adversidades, y Dios está obrando en nuestro corazón. Por eso debemos depender de la palabra, entender cómo Dios obró a través de esos hombres que escribieron la palabra de Dios, de cada historia, de cada momento de estos hombres que sirvieron a Dios con todo su corazón, y ponernos en ese ejemplo y decir: Señor, mi vida en ti vale la pena. Vale la pena seguir caminando, vale la pena seguir en el camino de la fe, vale la pena sufrir por causa de ti. Cuando Jesús fue tentado por el diablo y fue llevado al desierto, y le dice: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y la respuesta de Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros somos tentados, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra, nos recuerda lo que leemos. Pero si no leemos la palabra, no nos va a recordar en el momento de la dificultad. Por eso es importante que leamos la Biblia. Es como una planta
que si usted no la riega, no le echa agua, se va a ir secando. Nuestra vida no va en aumento, no va caminando. Comienza un momento en que quizás empieza a retroceder y somos más fáciles de caer ante la tentación. Pero cuando tenemos ese tiempo de devoción, de leer la palabra, de darnos un tiempo y decir: Señor, habla mi corazón, habla mi vida, y empiezo a leer el libro y empiezo a leer, y Dios hablando a mi corazón, Dios hablando en mi corazón, y cuando viene el momento de la tentación, de la seducción, y digo: no me ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, porque fiel es Dios para darme la salida, y Dios obra. Porque es un momento, es un instante, y Dios obra para bien de sus hijos. Dios pone la salida. Jesús fue tentado en todo. Resiste la tentación. Resiste. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Un momento en nuestra vida cuando Adán, más bien Eva, era tentada y le decía Satanás: con que Dios nos ha dicho que no comas del árbol o de todos los árboles. No, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sepa Dios que el día que comas de ese árbol serán iguales que Dios, serán semejantes a Dios. Oye, le estaba poniendo la serpiente, Satanás, a Eva en la posición de ser igual a Dios, porque inmediatamente dice: y vio el fruto del árbol, que era bueno a la vista. Toda tentación va a ser buena a nuestros ojos, pero su final es muerte en nuestro corazón, a nuestra vida. Resiste. Evita todo aquello que nos lleva a la tentación. Amigos que quizás te lleven a pecar. Aquellos amigos que te seducen, que te llaman y te dicen: oye, vamos para acá, vamos para allá. Evítalos. Busca hombres y mujeres que te edifiquen. Lo que estás mirando en el internet, en la soledad, te está edificando, te está trayendo, te está seduciendo. Resiste. Y no busques esos momentos en el que el enemigo tienta tu vida, en el que el pensamiento, la seducción del deseo de la carne tienta tu vida. O aquellos lugares que no debes de frecuentar y los frecuentas, déjalos. Haz cambios en tu vida, todo aquello que te lleva a pecar, porque después de la prueba, después de la tentación, viene el premio, cuando salimos avantes. Y en esto quiero terminar el punto número 4. El resultado de soportar las pruebas y las tentaciones. Comenzamos leyendo el pasaje de Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios tiene prometido a los que le aman. La corona de vida que Dios tiene prometido a los que le aman. Bienaventurado, decíamos cuando teníamos la serie del monte, del sermón del monte. Que bienaventurado significa gozo divino, dichoso, perfecta felicidad. Entonces, cuando dice bienaventurado, eres gozoso, eres dichoso, tienes perfecta felicidad. Por lo tanto, hay premios y recompensas para todos aquellos que pasamos la prueba, que soportamos la tentación. Primera de Corintios 10:13 nos dice: ustedes solos han tenido la misma tentación que todos los demás, pero Dios es fiel y no nos va a dejar ser tentados más allá
de lo que podamos soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar, porque Dios les dará una salida. Las escrituras siempre están hablando de que en nuestras pruebas, en nuestra tentación, Dios va a poner una salida. Las escrituras, cuando salimos avantes, cuando salimos victoriosos, nos habla de recompensa. El creyente va a recibir recompensas por su fidelidad a Dios, por vencer la tentación. Habla de la corona incorruptible, habla de la corona de regocijo, de la corona de justicia, de la corona de gloria y de la corona de vida, que es cuando soportamos la tentación. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tengan tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No está hablando de salvación, porque nuestra salvación es por la fe en Cristo, es segura en Cristo. Creemos en la seguridad eterna de nuestra salvación en Cristo. Pero hay una corona de la vida que Dios promete a nosotros, nos promete a los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Y amar a Dios nos va a llevar a serle fiel, a agradarle a Él. Me vean o no me vean, sé fiel hasta la muerte. Es una expresión, aunque te cueste la vida, aunque te cueste la vida. Sé fiel. Dios nos está llamando a fidelidad, a creer en Él, a confiar en Él, a que en los momentos difíciles Él está ahí con nosotros, que en momentos de la tentación Él nos dará la salida. Es el Dios que conocemos. Él lo prometió y Él lo hará. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros en cada momento, en cada instante, cuando nos acordemos y cuando no nos acordemos. Él está con nosotros para fortalecernos. El Espíritu Santo mora en nosotros, por lo cual nosotros debemos de resistir y permanecer firmes. Que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cómo demostramos ese amor? ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Qué hermoso es amar a Dios, es amar a Cristo en nuestra vida, es entregarle a Él. Nuestra vida no es perfecta, pero tenemos un abogado. No vamos desenfrenadamente al pecado como lo hacíamos antes, pero si llegamos a pecar, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, que nos limpia de todos nuestros pecados. Concluyo, la vida de fe está llena de pruebas y tentaciones. Aunque el tiempo es corto, es por un momento. Dios nos está llamando a resistir la prueba, a permanecer fiel, a caminar con Él. Resistamos con paciencia, puesto los ojos en autor y consumador de la fe. Porque dice Santiago al final del capítulo 1, versículo 17 y 18: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. La salvación le pertenece a nuestro Dios, depende de Él, es de Él. Él nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús, para que seamos primicias de sus criaturas. Todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de Él. Dios es bueno con nosotros. Dios es bueno. Incline su rostro. Padre,
te damos gracias. Quiero invitar a los de alabanza que pasen aquí con nosotros. Padre, te damos gracias en este momento, Señor, en este tiempo. Gracias porque hemos permanecido, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas. Aquí estamos. A pesar, Señor, que en momentos nuestra fe quizás tambaleó, Señor, pero aquí estamos permaneciendo fieles a ti, caminando, Señor, levantándonos, siguiendo adelante, puesto nuestros ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. No mirando, Señor, las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que no se ven son eternas. Y nuestra mirada está en los cielos, donde está nuestro galardón, donde está nuestro premio. Y queremos seguir avantes, queremos seguir adelante en medio de las dificultades, pero aún en medio de la tentación, Señor, queremos seguir avanzando hacia adelante, vencer toda lucha que tenemos en el deseo de la carne y en el deseo de los pensamientos. Sé tú en nosotros. Sé tú en nosotros, Señor, que tu nombre siga siendo glorificado, siga siendo exaltado en nuestra vida. Sabemos, Señor, que tú vas a seguir moldeando nuestro carácter, nuestra vida, para parecernos más a ti. Enséñanos, danos sabiduría, danos entendimiento para comprender cuál es tu voluntad. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Y en momentos de tentación, en los momentos, Señor, en que somos seducidos por el pecado, que salgamos avantes, firmes, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón y nos guíe en esos momentos, reconociendo que te necesitamos, reconociendo, Señor, que eres tú en nosotros, la esperanza de gloria en nuestra vida. Sé tú, Padre, para que tu nombre sea glorificado. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y luego dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará a todos abundantemente y sin reproche. Porque viene pedir sabiduría cuando estamos hablando de dificultades, cuando estamos hablando, cuando nos hallemos en diversas pruebas, para que entendamos y comprendamos el propósito de Dios en nuestra vida en medio de la dificultad. Estamos por un poco de tiempo aquí, un poco de tiempo, un momento, un instante, pero en la eternidad vamos a estar con Él, recibiendo nuestra corona de la vida. Gracias, Jesús. Amén. Amén.